El Señor continúe bendiciendo su vida, su familia, su ministerio, su trabajo y todo lo que usted emprenda, su entorno. Dios colme de bendiciones su vida. Bienvenidos a Verdades que Liberan con su amigo el pastor Juan Carlos Ulloa. Es mi oración que usted esté gozando de buena salud, de bienestar y que Dios cada día esté tratando con su vida a través de su palabra. No hay mayor riqueza que la palabra de Dios y no hay mejor alimento para el alma que la palabra de Dios. Por eso es que cada día compartimos con usted mensajes hermosos de la palabra de Dios. Dios habla cada día a nuestras vidas a través de su palabra. Cada día su palabra es fresca. Como dice la Escritura, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios nos habla cada día a través de su palabra de una manera hermosa, de una manera fresca, de una manera pertinente para las necesidades del corazón. Por eso dice el Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor quiere saciar su vida con la palabra de Dios. En ella usted encuentra esa vida y vida en abundancia. Los discípulos de Jesús le dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Quiero hoy compartir con usted un tema muy interesante que tiene que ver con por qué Dios escogió a ciertos hombres. ¿Cuál fue la actitud de ellos para ser siervos de Dios? ¿Sabe? Una de sus actitudes fue lo que hemos llamado la renunciación. Y el tema de hoy se llama así: renunciando a todo por Dios. Renunciando a todo por Dios. ¿Está usted dispuesto a dejarlo todo por Dios? Quiero compartir hoy acerca de la vida de Moisés. En el medio, en la televisión, circulan novelas que hablan sobre Moisés. Y usted debe tener mucho cuidado. Muchas películas que sacan cosas de la Biblia realmente están enseñando herejías o tergiversan la palabra de Dios, tergiversan la historia bíblica y usted puede caer en el error, ser engañado. Así que no se deje engañar. Cuando Pablo predicó en una ciudad llamada Berea, la gente de esa ciudad eran nobles y todo lo que Pablo enseñaba iban a la Escritura para ver si lo que Pablo enseñaba era correcto. Usted debe tener la misma actitud. Todo lo que ve en la televisión o escucha en cualquier medio o en la internet, en los diarios, no lo coma así. No deje que le metan gato por liebre. Usted compare con la palabra de Dios, confírmela con la palabra de Dios. Y si ve que hay algo que no se alinea a la palabra de Dios, deséchelo. Recuerde, hay un texto que dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Una gotita de veneno contaminaría todo el agua donde pudiera caer. Asimismo es con la palabra de Dios. No hay nada más peligroso que una verdad a medias. Es más peligroso que una mentira. Todo lo que usted escuche, véalo a través de la palabra de Dios. Y por eso quiero compartir hoy acerca de la vida de Moisés. Moisés, su historia lo encontramos en el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo. Hemos paseado ya en todos los enlaces anteriores por el libro del Génesis y vamos a encontrar historias hermosas en el libro de Éxodo. Y empezamos con la vida de Moisés. Recuerde que el pueblo de Israel, cuando Jacob llega a Egipto porque su hijo José era el gobernador, y luego se quedan ahí y empiezan a multiplicarse, su descendencia empieza a crecer, llega un momento que se vuelven tan prósperos y poderosos que los egipcios les tenían miedo y dicen: antes que ellos nos conquisten a nosotros, hagámoslos nuestros esclavos para que no puedan conquistarnos, porque se están haciendo poderosos. Ellos podían ver a Dios con los israelitas, prosperándolos, bendiciéndolos, protegiéndolos. Y por eso empiezan a hacerlos sus esclavos, a oprimirlos. Y así también ellos hacen una ley de matar a todos los niños varones para extinguir a los israelitas. Solamente dejen con vida a las mujeres, pero maten a todo niño varón que nazca. Y es ahí donde entra en escena la historia de Moisés. Cuando él nace, su mamá lo cuida por un tiempo, lo esconde, pero luego cuando ya no lo puede esconder, lo pone en un canastillo en el río Nilo, y luego pues él va a parar a las manos de la hija de Faraón, de una princesa egipcia, quien al ver a ese niño se llena de compasión, de ternura por él, busca una persona que lo vaya a criar, la cual era su propia mamá, y así luego Moisés es llevado al palacio de Faraón para ya crecer
con la que sería su mamá adoptiva, la princesa, la hija de Faraón. Y ahí es en donde, en el transcurrir del tiempo, Moisés va descubriendo también su identidad. Él descubre que él pertenecía a esos hombres, a esas mujeres que vivían como esclavos, que eran los israelitas. Miren lo que dice el libro de Génesis capítulo 2, en el versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué está diciendo aquí, verdad? Que Moisés, cuando ya creció, salió a ver a sus hermanos, a los hebreos, los israelitas, y los vio que estaban en sus duras tareas. Los vio cómo estaban oprimidos y esclavizados por los egipcios. Y entre ellos ve cómo un capataz estaba maltratando a un hebreo. Él se llena de indignación por ello, y al ver que no había nadie, toma y mata a este egipcio por defender al hebreo, a quien consideraba, según lo que vemos aquí, sus hermanos, y esconde el cadáver de este egipcio. Pero luego este hebreo que fue defendido fue y avisó a todos los demás, y en vez de tomarlo a bien, lo tomaron para mal, porque dice: al siguiente día salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu semejante? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Miren, en vez de tener gratitud porque Moisés había defendido a uno de ellos, más bien lo tomaron a mal y lo tomaron como que Moisés era un sanguinario y al mismo tiempo como que era un metiche, y le dicen: ¿y tú qué tienes? ¿Qué te importa a ti lo que nos hagan? Si tú también eres de ellos, ¿verdad? Si tú estás con ellos. Creo que también los hebreos sabían que él era hebreo, pero estaba con los egipcios, y por eso le tenían esa bronca. Una vez a Jesús le dijeron: Señor, ahí hay uno que está hablando de ti, pero no nos sigue. Y Jesús le dijo: no lo molesten. Nadie que hable bien de mí estará contra mí. Ellos decían: no, como está con los egipcios, no lo queremos ver, ni lo queremos sobre nosotros. Luego Moisés se da cuenta de que este crimen que él cometió, que tal vez él pensó que nadie sabía, ya lo sabían, y ahora tuvo que huir. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés, por hacerle un bien a este hebreo, a quien consideraba su hermano, su linaje, ahora tiene que huir perseguido por el mismo Faraón. Ahora él era un fugitivo por haber querido ayudar a una persona. Eso pasa cuando a veces queremos ayudar de la forma incorrecta a alguien. Bien, en el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a encontrar algo sobre la vida de Moisés que nos está narrando, de esta historia que acabamos de leer. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 11? Desde el versículo 23. Dice: por la fe, Hebreos 11, 23, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Moisés nació de una manera especial y lleno de gracia, por eso era un niño hermoso, y sus padres lo vieron y vieron algo especial en él, vieron tal vez un propósito de Dios en él, y por eso lo escondieron, no se lo entregaron a los egipcios, y se fueron en contra del decreto del rey al esconder a este niño. Más adelante dicen: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hay algunos aspectos de la vida de Moisés, de la actitud de Moisés, que podemos encontrar en este texto. Y la razón por la cual Dios amó a Moisés y lo escogió y lo llamó a ser uno de sus siervos, uno de los líderes que sacaría al pueblo de Israel de Egipto. Uno de ellos es: Moisés renunció a todo. ¿Pero a qué renunció? Dice el texto ahí: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cuando Moisés era reconocido como el hijo de aquella princesa, la hija de Faraón, Moisés estaba siendo identificado como un príncipe y como un tal vez heredero al trono de la hija de Faraón. ¿Qué está haciendo Moisés? Moisés está renunciando al trono realmente. Es posible que esta hija hubiese puesto a Moisés en el trono, amaba a Moisés. Moisés tenía la oportunidad, la posibilidad de heredar el trono en Egipto, de llegar a ser el faraón. Pero él renuncia a eso, renuncia a su identidad como príncipe de Faraón, como del linaje real de los egipcios, y prefiere identificarse como un hebreo. Algo que usted diría, qué descabellado. ¿Quién se identificaría con un grupo de esclavos? Sin embargo, él sabía que esos esclavos, esos hebreos, eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eran descendientes de la promesa. Eran el pueblo de Dios. Y él prefiere identificarse como parte del pueblo de Dios antes que como uno de los príncipes de Egipto. Miren, ¿quién haría lo mismo? ¿Quién renunciaría a la posibilidad de un trono? ¿Usted renunciaría si fuera el hijo de un magnate multimillonario y es el único heredero y va a heredar todos esos millones? ¿Usted renunciaría a esa identidad de decir, no, él no es mi padre ni es mi familia son esos indigentes que están por acá? ¿Quién haría eso? Moisés lo hizo. Él renunció a ese trono. Y por eso Moisés es una figura de Cristo. Siendo forma de Dios, no escatimó el ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo, dejó su trono de gloria, tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado, y vino a dar su vida por nosotros. Siendo Dios, tomó forma humana para salvarnos, dejó su trono de gloria y tomó ropaje humano para venir a salvar a la humanidad. Y eso fue también lo que hizo Moisés. Moisés renuncia al trono, renuncia al linaje de Faraón para identificarse con el pueblo de Dios. También dice que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Moisés cambia los deleites temporales del pecado, los placeres, por el sufrimiento. Miren, Moisés prefiere sufrir como sufrían sus hermanos esclavos, oprimidos, que disfrutar de todo lo que él podía disfrutar como príncipe de Faraón. Él podía tener todas las mujeres que quería, los harenes de mujeres que tenía. Él podía disfrutar de las mejores bebidas, de los mejores banquetes, de las mejores comidas, de los mejores paseos, de conocer y recorrer el mundo, de conocer todo su imperio. Él podía disfrutar de todos los bailes y fiestas y todo lo que podía encontrar como príncipe, de todo lo que él podía alcanzar. Pero él decide renunciar a todo eso. Él renuncia a los deleites del poder y lo cambia por el sufrimiento. Nuestro Señor Jesús estaba en el cielo rodeado de ángeles que lo glorificaban y lo alababan en medio de ese deleite de alabanza. Y él renunció a todo eso por venir a los padecimientos de la cruz. Miren qué tremendo, qué mayor ejemplo que Cristo. Y eso es también lo que hizo Moisés. Por eso le decía, es una figura de Cristo. Y Moisés dijo, Dios levantará un profeta como yo y a él tienen que obedecerlo. Estaba hablando de Jesús. ¿A qué otra cosa renuncia Moisés?
Acompáñenme al libro de Hebreos mismo, capítulo 11, versículo 26. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés renuncia a todos los tesoros y a todas las riquezas de los egipcios. ¿A cambio de qué? De sufrir como un Mesías, de los sufrimientos de Cristo, del vituperio, de la vergüenza que tuvo que vivir. Recuerden que tuvo que huir como un asesino. Pero él decía, él tenía puesta la mirada en algo más grande que los tesoros egipcios. Él tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál era ese galardón? En Hebreos mismo lo explica. Ellos esperaban una patria celestial. Ellos esperaban que vendría el Mesías, que vendría el Salvador. Ellos esperaban que todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, ese galardón, la tierra prometida donde fluye leche y miel, todos esos galardones, ellos esperaban de parte de Dios. Y el galardón de Dios era incomparable. No podía compararse todos los tesoros y las riquezas de los egipcios a lo que Dios ofrecía y prometía al linaje de Abraham. Por eso él dice que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, la vergüenza de ser parte del pueblo del Mesías, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces podemos ver en Moisés a un siervo de Dios que renuncia a todo para seguir a Dios, para servir a Dios, para ser un siervo de Dios. Renuncia a todo. Tuvo que atravesar un desierto, tuvo que sufrir la vergüenza, el vituperio, la persecución y tantas cosas para llegar a ser un siervo de Dios. Renuncia a estas tres cosas que hemos dicho, porque él tenía puesta la mirada en el invisible, el Dios invisible. Como dice acá, se sostuvo como viendo al invisible. Para él, Dios era la más grande riqueza, el más grande tesoro. Nuestro Señor Jesús, dice la Biblia, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Jesús, dueño del oro y de la plata y de todos los tesoros del universo, vino a este mundo y nació en un pesebre, como un indigente, como lo más pobre, lo más indigno. Así vino Jesús a este mundo. Él le dijo a sus seguidores, las zorras tienen su nido y las aves del cielo también tienen donde anidar, pero el Hijo del Hombre no tiene una piedra donde recostar su cabeza. Mire, Jesús no vino a este mundo a enriquecerse. Él se empobreció para enriquecernos a nosotros. Él dejó todas esas riquezas en gloria. Y eso fue también lo que hizo Moisés. Renunció a la posición de ser el hijo de la hija de Faraón, el heredero del trono tal vez. Renunció al poder que tenía para deleitarse en todo lo que él quería, siendo un príncipe, siendo alguien rico que tenía todo el dinero a su disposición, las mujeres, los deleites, los placeres. Renunció a ese poder y asimismo renunció a las posesiones materiales, las riquezas de los egipcios. Posición, poder y posesiones. Tres cosas a las que renuncia Moisés. Tres cosas que el diablo le ofreció a Cristo y que él también las rechazó. El diablo le dijo, ¿tienes hambre? ¿Quieres deleitarte comiendo los deleites temporales? Haz que las piedras se conviertan en pan. Si Jesús decía, no puedo, le decía, yo te doy el poder. Jesús lo rechazó. Le ofreció posesiones. Le dijo, todos los reinos del mundo te daré si me adoras. Jesús le dijo, vete, Satanás, solo a Dios adorarás. Le ofreció poder, posesiones. Le ofreció posición. Tírate de la cúpula del templo. Vendrán los ángeles y te pondrán en el piso y la gente verá y se van a arrodillar ante ti, te van a reconocer el Rey de Israel y no tendrás que ir a la cruz. Le estaba ofreciendo posición, fama. Él dijo, vete, Satanás.
No tentarás al Señor tu Dios. Poder, posición, posesiones. 3 cosas que renunció Moisés. 3 cosas que el diablo le ofreció a Jesús y él las rechazó, porque él es el dueño de todo. Y 3 cosas que el diablo posiblemente le sigue ofreciendo a usted. No caiga en sus trampas. Por eso aprendemos esto de Moisés. En Lucas capítulo 14 hay algo interesante que enseñó Jesús. Lucas capítulo 14. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, si para ti está en primer lugar tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas, tu propia vida, tus propios deleites, el deseo de enriquecerte, de tener posición, poder, posesiones, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, aquel que no está dispuesto a llevar la cruz y seguirme, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa llevar la cruz? Significa vergüenza y significa sentencia de muerte. Nadie llevaba la cruz para irse de shopping o ir de paseo. La cruz significaba ir a la muerte. Si usted no está dispuesto a morir por Cristo, no estará dispuesto a vivir para Cristo. Si usted no está dispuesto a vivir la vergüenza de la cruz, de identificarse como un hijo de Dios, como un cristiano, usted no califica para ser un discípulo de Jesucristo. Es decir, si usted no renuncia a todo aquello, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jesús, no puede ser un discípulo de Jesús. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Él está diciendo: antes de que te metas a construir algo, primero planifica. Antes que quieras ser cristiano, primero calcula el precio. El precio de la vergüenza, la persecución, de que la gente te desprecie, te rechace, de negarte a pecar, a los deleites temporales del pecado, dejar el alcohol, la droga, el cigarrillo, los tatuajes, las diversiones mundanas. No quiero dejar eso. ¿No quieres pagar ese precio? Pues entonces piénsalo bien, no sea que después retrocedas porque digas: no, ha sido muy pesada la cruz. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Está diciendo: no te metas en algo que no estás convencido que lo vas a poder enfrentar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mire, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué es lo que usted posee? Realmente nada, porque nada trajimos a este mundo y nada llevaremos. Desnudo nacimos del vientre de nuestra madre y desnudo volveremos. Entonces, ¿qué es lo que usted posee? Realmente es nada. Dice la Biblia que sin Cristo somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Todas las posesiones que usted puede abarcar y afanarse por tener, aquí se quedan. Y si usted pone su enfoque en aquellas cosas, en el materialismo, en los deleites temporales del pecado, al morir usted se lleva nada, solamente la deuda de sus pecados. En cambio, cuando usted deja todo por seguir a Cristo, usted es dueño de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted lo tiene todo. Usted tiene todas las bendiciones y promesas del Señor. Por eso es que las personas se afanan en abarcar y agarrar y afanarse por las cosas materiales y temporales. El Señor dice que si usted no renuncia a todo eso en su corazón, no podrá ser su discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. ¿Qué es lo que poseemos? Ambición, codicia,
avaricia, lujuria, odio, rencor, resentimiento, raíces de amargura. Eso es lo que a veces poseemos realmente. Él dice, tienes que renunciar a todo eso. Al materialismo, a la vanidad, al orgullo, a la soberbia, a la altivez, a la arrogancia. Renuncia a todo eso. El amor al dinero. Cuando renuncies a todo eso, entonces podrás ser mi discípulo. Es lo que le dijo Jesús al joven rico. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego ven y sígueme. Y ese joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Él está diciendo, si estás dispuesto a pagar el precio de renunciar a todo, de que nada ocupe el primer lugar en tu corazón, porque no puedes amar a Dios y al dinero, dijo Jesús. No puedes amar a Dios y a las riquezas. Vas a amar a una cosa y aborrecer a la otra. Tienes que amar solamente a Dios y darle el primer lugar a Él en tu vida. Y despojarte de todo lo demás. Es lo que está diciendo aquí realmente. En Mateo capítulo 16, Jesús dijo algo similar. Y también importante y pertinente para lo que estamos hablando hoy. Mateo 16. En el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué está diciendo Jesús? Si usted quiere ser mi discípulo, si usted quiere ser mi seguidor, si usted quiere seguirme, si usted quiere ser un cristiano, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? Ya no es primordial mi vida, mis deseos, mis sueños, mis decisiones, mi voluntad, mis anhelos, mis ambiciones. Me niego a mí mismo, significa renuncio a ocupar el primer lugar. Ahora le doy el primer lugar a Jesucristo y a su reino. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz significa estar dispuesto a morir por Jesús. Estar dispuesto a crucificar mi vieja naturaleza. Pablo decía, con Jesucristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en mi cuerpo, lo vivo en la fidelidad al Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Eso es tomar esa cruz. Llevar la vergüenza, llevar el desprecio, el rechazo por ser cristiano. Como todos los siervos de Dios que fueron perseguidos y rechazados, porque eran luz y sal en medio de la tiniebla y la corrupción. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Está usted dispuesto a renunciar a todo por Jesucristo? ¿Está usted dispuesto a hacer lo que hizo Moisés? Él renunció a su identidad como príncipe de Faraón para tener la identidad como hebreo, hijo de Abraham. Así también está usted dispuesto a renunciar a su identidad con el mundo, de vestirse como el mundo, caminar como el mundo, peinarse como el mundo, hacerse rayas, barbas, tatuajes, piercing, aretes como el mundo, ser como el mundo, estar amoldado a la corriente de este mundo, identificarse con el mundo. Usted está dispuesto a renunciar a esa identidad con el mundo para tener una identidad como hijo de Dios, como parte del pueblo de Dios. ¿Está usted dispuesto a renunciar al trono de su orgullo, de su arrogancia, de su religión, de sus propias creencias, para seguir al Cristo, el Salvador del mundo, y no una religión? ¿Con quién quiere identificarse usted? ¿Con el pueblo de Dios o con el mundo? ¿Con sus modas, con sus deleites y placeres? ¿Está usted dispuesto a renunciar a los deleites temporales del pecado y preferir el sufrimiento de ser un hijo de Dios? ¿Está usted dispuesto a dejar esos deleites temporales, discotecas, droga, alcohol, cigarrillo, fornicación, pornografía y tantas perversiones que el mundo ofrece y que son deleites temporales del pecado que solo lo llevan a la muerte?
para poder seguir a Jesucristo en una vida de santidad, de justicia, de moralidad, de ética? ¿Está usted dispuesto a dejar las ambiciones y el materialismo y los tesoros de este mundo y hacer tesoros en el cielo y poner su mirada en el galardón de la grande recompensa, de la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman? ¿Está usted dispuesto a renunciar a todo eso por seguir a Jesucristo? Si usted responde que sí, le aseguro que es la mejor decisión que usted puede tomar cuando usted decide a Cristo. Hay una bonita canción que dice: prefiero a Cristo, no busco tesoros, no busco herencias, solo quiero a Jesús, con Él lo tengo todo. Con Jesucristo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Dios que es dueño del oro y de la plata y de todos los reinos de este universo llega a ser mi Padre y yo soy su heredero. ¿Por qué afanarme por lo material si en Cristo lo tengo todo? Decida usted por Jesucristo. Renuncia a todo lo que posee en su corazón y deje que Cristo reine en él. Haga de su corazón un trono para Jesucristo. Decida por Jesús. Invite a Jesús a entrar en su corazón. Y así como Moisés, usted recibirá ese grande galardón. Ser un hijo de Dios. Ser el hijo del Rey del universo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición. Muchas gracias.